a tocar un tema un poquito interesante, ¿no? Quiero comenzar preguntándoles cuántos de los que están aquí ahora están desanimados. ¿Cuántos están desanimados? Bueno, podemos desanimarnos por ciertas situaciones, ¿no? A veces por el caminar cristiano, que es duro, ¿no? Tal vez usted tenga años en el caminar cristiano, sea recién un nuevo creyente, ¿no? Y cuando uno recibe un nuevo creyente, las cosas no son como uno piensa, ¿no? A veces dice, hazte cristiano y todo te va a ir bien, cuando la verdad no es así, ¿no? Y en el caminar cristiano también tenemos nuestras altas, nuestras bajas, y a veces nos desanimamos, ¿no? Y no es malo desanimarse, ¿ah? A veces por problemas de la vida también nos desanimamos, caemos en depresión. Y ciertas circunstancias, ciertas cosas, a veces Dios permite circunstancias en nuestras vidas también, con un propósito, ¿no? Y a veces nos desanimamos también. Hoy vamos a hablar y vamos a tomar una historia de la Biblia en donde que los israelitas se desanimaron. Y vamos a ver qué les pasó a ellos, a qué les llevó ese desánimo. Vamos a ver qué hacer en contra del desánimo. Así que presten mucha atención, ¿no? Quiero que vayan conmigo a Números 21, del 4 al 9. El miércoles pasado, que también estábamos compartiendo acerca de... Yo les preguntaba, ¿no? No son todos los que estaban aquí el miércoles, pero yo hacía esta pregunta. ¿Por qué ustedes piensan que Dios los trajo a la iglesia bíblica Amor y Verdad? ¿Con qué propósito? ¿Por qué están aquí en esta iglesia? Entonces muchos dijeron que para aprender la palabra de Dios, para esto, para esto, para esto. Bueno, al final del mensaje concluimos de que todos estamos aquí para servir, ¿no? Que Dios nos ha traído aquí a esta iglesia para servir. Hemos sido creados en Cristo Jesús para servir, para el servicio. Y si usted no conoce todavía al Señor Jesucristo, tal vez Dios lo trajo a esta iglesia para que conozca del Señor Jesucristo, para que sea salvo, ¿no? Y si usted ya es salvo, el Señor le ha traído a esta iglesia, ha preparado esta iglesia y ha preparado muchas cosas para que usted haga aquí en el servicio, para que sirva. Y también estuvimos viendo cuáles son los obstáculos para estar disponibles para el servicio. Y creo que uno de esos también es el desánimo, lo que vamos a ver hoy. Números 21, del 4 al 9. Dice así: Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y note ahí, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo en contra de Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asno. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asno. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Oremos, queridos hermanos. Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta nueva mañana, Señor, por este nuevo culto, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor, para tener comunión primeramente contigo, Señor, tener comunión aquí con nuestros hermanos. Queremos poner este tiempo, Señor, tu palabra, la predicación de esta mañana en tus manos, Señor, para que seas tú a través de este predicador, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Permite que podamos captar, Señor, lo que tú nos tienes que decir y ser obedientes también, Señor, a lo que tú nos dices, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, amén y amén. Bien, versículo 4, vamos a empezar.
Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ahora, si ustedes pueden revisar Números desde el capítulo 1, Números 21, desde el capítulo 1, un poquito más arriba, miren lo que pasa primero, dice, ¿no? El rey de Arad ataca a Israel. Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Or. Mire, ¿qué es lo que pasa minutos antes de que ellos se desaniman, no? Dios les da una victoria. Están en problemas, el rey Arad, el cananeo, va contra ellos y ellos hacen un voto, ¿no? Porque ve que él está cogiendo prisioneros, los está ganando y ellos hacen un voto, oran a Jehová. Dice que les ayude. Entonces, Jehová escucha el clamor de ellos, ¿no? Y les da la victoria. Vienen de una victoria y después de eso el pueblo se desanima. ¿Y por qué se desanima el pueblo? Mire, dice que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Edom no quería dar paso a Israel, ellos querían cruzar por la tierra de Edom, pero Edom dijo, no les voy a permitir el paso. Si ustedes pisan la tierra, voy a salir a ustedes a pelear con ustedes. Entonces ellos no podían entrar por Edom, entonces tienen que rodear Edom, tienen que rodear todo eso para entrar a la tierra prometida, porque ya han pasado 40 años, ya están próximos a entrar, a tomar la tierra prometida. Pero sin embargo se desaniman, ¿no? Por el camino, por todo lo que han caminado, por estar en el desierto, a veces no tenían agua, a veces no tenían que comer, pasaron por ciertas dificultades, por ciertas cosas, y entonces ellos se desaniman, ¿no? Igual como nosotros, ¿no? En el camino cristiano, usted decía, no sé cuánto tiempo usted tenga de cristiano, ellos pasaron 40 años casi aquí, caminando, siguiendo el camino de Dios por desobediencia, tuvieron que pasar dando vueltas en el desierto 40 años, ya que donde ellos estaban, a la tierra prometida, si hubieran tomado un camino recto, no se demoraban más de una semana, pero por su desobediencia, Dios los estuvo dando vueltas por el desierto durante 40 años, ¿no? Entonces ellos se desaniman, ¿no? Como decía, nosotros también a veces el caminar cristiano es eso, ¿no? De altas, de bajas, a veces nos desanimamos, a veces decimos, bueno, el camino cristiano no es lo que yo creía, pensé que todo me iba a salir bien después de ser cristiano, pero la verdad es que no es así. El Señor no ofrece que todo va a salir bien una vez que somos cristianos, mejor dice que van a venir pruebas, van a venir más cosas, porque nos estamos purificando, ¿no? Para el Señor. Y ellos se desaniman, ¿no? Se desaniman. ¿Qué es lo que hace el desánimo en nosotros, no? Estaba buscando yo la definición de desánimo y encontré ciertas definiciones, ¿no? Que nos van a ayudar un poco. Dice, el desánimo es un verdugo que arrebata de su alma la esperanza, que saquea de su corazón la confianza y que se lleva del espíritu la fe. La mente, que es el registro de su corazón, alma y espíritu, al verse sin esperanza, sin confianza, sin fe, solo abriga temor, duda y depresión. El desánimo es un estado mental que afecta todas las emociones y acciones de una persona, hasta el grado de inutilizarlo. En términos bíblicos, el desánimo es falta de confianza en Dios. El desánimo es cultivado en las mentes que no conocen ni creen suficientemente la palabra de Dios. Mire, el pueblo se desanimó, ¿no? Por todo lo que había pasado, porque el camino era duro, porque tenían que dar otra vez vueltas y vueltas en el desierto, ya no querían estar en el desierto dando vueltas, y el desánimo los lleva a no confiar en el Señor, ¿no? A querer tomar otro camino. Ellos ven, bueno, las cosas no están saliendo como nosotros queremos que salgan, se desaniman, se desesperan, y el desánimo lleva a dudar de Dios, ¿no? Decir, bueno, realmente nos va a meter Dios a la tierra prometida, porque estamos dando vueltas y vueltas aquí. ¿Hasta cuándo llegamos a la tierra prometida? Nos lleva a la duda. También nos lleva a hablar, el desánimo también nos lleva a hablar mal contra de Dios, contra nuestro pastor, contra nuestros líderes, e incluso llegamos a minimizar y despreciar las bendiciones de Dios. Note el versículo 5 del pasaje que estamos estudiando de Números. El pueblo se desanima
pierden el enfoque, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. El desánimo les lleva más allá, ¿no? Les lleva a pecar. Ahora, no es malo que nos desanimemos, no es malo que estemos desanimados y tiempo. El problema es que a dónde nos lleva ese desánimo, ¿no? Nos lleva normalmente a pecar. Mire lo que hizo el pueblo. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Estaban hablando contra Dios, estaban hablando contra su líder, contra su pastor. Y mire lo que dicen ellos: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Qué más es lo que hacen ellos? Están mirando atrás, ¿no? Lo que dejaron, están regresando a Egipto. Ya han pasado 40 años y todavía ellos no se olvidan de Egipto. Eso es lo que hace el desánimo también en nuestras vidas. Nos hace regresar a ver atrás, nos hace retroceder. Y mire lo que ellos dicen, ¿no? Que dice, también el desánimo a veces nos lleva a pecar y a minimizar y despreciar las bendiciones de Dios. Mire lo que ellos dijeron: pues no hay pan ni agua. Y mire lo que dice: y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿De cuál pan tan liviano? Del maná, ¿no? Pasaron 40 años comiendo maná, maná y maná, y entonces ya estamos cansados del maná, no queremos saber más nada del maná. Leyendo acerca de esto decían, el pan que enviaba Dios tenía todos los nutrientes, tenía todo lo suficientemente para que ellos puedan seguir, porque ellos no se debilitaban, ellos no pasaron hambre, nada. Dios los mantuvo, los sostuvo en todo ese tiempo, pero ellos se cansaron de ese pan. Era el pan de Dios. Realmente no sé a qué sabría, cómo sería, pero era el pan de Dios. Realmente no sé cómo ellos pudieron haber dicho eso, que tenían fastidio de este pan tan liviano, ¿no? Entonces llegan a despreciar las bendiciones de Dios, llegan a rechazar las bendiciones de Dios, y eso es lo que hace el desánimo, ¿no? Normalmente el desánimo nos lleva un poco más allá, nos hace pecar contra Dios, ¿no? Y eso es lo que le pasó a los hebreos. Comenzaron a pecar, comenzaron a murmurar, comenzaron a rechazar y a minimizar las bendiciones de Dios. Te dice, bueno, hermano, que yo tengo desánimo, pero ¿qué hago frente al desánimo? Busquen conmigo Salmos 42:5. En la Reina Valera que ustedes tienen ahí dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Yo tengo aquí la traducción de la Nueva Traducción Viviente, que me gusta más. Mire lo que dice aquí. El salmista se pregunta a sí mismo, ¿no? Hace dos preguntas. Dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y él mismo se responde, ¿no? Se responde y da la respuesta al desánimo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y dice: pondré mi esperanza en Dios. ¿Y qué más dice? Nuevamente lo alabaré, porque es mi Salvador y mi Dios, ¿verdad? Si usted está desanimado, tiene que poner la esperanza en Dios, ¿no? Recordar sus promesas, porque a veces el desánimo nos hace olvidar las promesas de Dios. Y hay que alabarlo también, ¿no? Podemos cantar a Dios, podemos orar, abrir las escrituras, estudiar sus escrituras, también es una forma de alabarlo. Dice: mi Salvador y mi Dios, ¿no? Ahora mire, estaba revisando la escritura, ¿no? Y decía, Jesús se enfrentó al desánimo, Jesús se inquietó, Jesús se deprimió, y la verdad es que sí, ¿no? ¿Ustedes recuerdan ya en Getsemaní, cuando ya está a punto de ser entregado el Señor, cuando ya está camino a la cruz? Busquen conmigo ese pasaje, por favor. Mateo 26, del 36 al 39. Mateo 26, del 36 al 39. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Miren, nuestro Señor Jesús se enfrentó al desánimo, ¿no? Se entristeció, comenzó a deprimirse, pero ¿cómo actuó Él? Veamos qué es lo que hizo Él, ¿no? Primero, el Señor escogió amigos cercanos para que estén cerca de Él. Mire lo que dice aquí en el versículo 27. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, escogió amigos cercanos para que estén cerca de Él, ¿no? Solo escogió a los tres, a Pedro y a los hijos de Zebedeo. ¿Qué más hizo? Les abrió su alma a ellos, ¿no? Mire lo que dice. Comenzó a entristecerse y angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿verdad? Tercero, pidió la colaboración de ellos para que le ayuden a interceder en la batalla que iba a tener, ¿no? Mire lo que dice ahí: quedaos aquí y velad conmigo. Cuarto, ¿qué es lo que hizo él? Fue al Padre y derramó su alma al Padre. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío. Fue donde su Padre y derramó su corazón y puso su preocupación en el Padre, ¿verdad? Y quinto, descansó su alma en la soberanía de Dios. Dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué más hizo el Señor? Vio lo que iba a hacer mediante la cruz, ¿no? Vio más allá del sufrimiento y todo lo que Él iba a pasar. Vio el gozo, vio todas las personas que se iban a salvar. Me vio a mí, me vio a usted, aceptando su sacrificio, aceptando su salvación. Todo esto hizo el Señor frente al desánimo. Y creo que es válido también para nosotros, ¿no? Escoger amigos cercanos para que nos escuchen, confesarles, contarles lo que nos está pasando, pedir que oren por nosotros y con nosotros, ¿no? Y derramar nuestro corazón al Padre, abriendo nuestro corazón y diciéndole que nos agobia, que nos pasa y que nos está desanimando. Y finalmente descansar en Dios, ¿no? Descansar en Él, que es el único que nos entiende, el único que sabe por lo que estamos pasando, ¿no? Sigamos nuestro estudio en números. Versículo 6 del número 21. Y ahora es típico, ¿no? Alguna vez estaba conversando con unos hermanos cristianos y ellos me decían: lo que pasa, hermano, yo creo que me estoy enfriando, me decían. Yo digo: ¿qué es eso de estar enfriando? ¿Acaso se cree nevera, aire acondicionado? No escucho eso en la Biblia, ¿no? De que alguien se esté enfriando. El tema es de que está desanimado, ¿no? Muchos hermanos están desanimados. Muchos hermanos están desanimados. A veces por cosas de la vida, porque no tienen una extrema relación con el Señor, no tienen una comunión intensa con el Señor. Versículo 6. Ahora miren, el Señor les dio la victoria, escuchó al pueblo cuando estaban pasando esa necesidad porque un rey iba en contra de ellos. El Señor escucha la oración y les da la victoria, ¿verdad? Pero el Señor no solamente escucha nuestras oraciones, también escucha nuestras quejas, también escucha nuestras murmuraciones. Y Él tiene que hacer algo porque el pueblo pecó. Después de que se entristeció, después de que comenzó a pecar. Y Dios tiene que tomar asunto en eso, ¿no? Versículo 6. ¿Qué es lo que hace el Señor? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ahora usted dirá: hermano, ¿por qué estoy pasando por cierta situación, no? Bueno, ahora Dios no manda serpientes físicas, ¿no? Pero ahora Dios utiliza enfermedades, utiliza situaciones para a veces revelar nuestro pecado, ¿no? Tal vez a veces estamos en pecado, estamos haciendo algo que no agrada a Dios, y Dios tiene que enviar serpientes, ¿no? No serpientes físicas, ¿no? Sino en enfermedades, en situaciones difíciles, un hijo rebelde, un esposo, una esposa que no, difíciles. Pero Dios tiene que actuar, ¿no? Hebreos 12 del 6 al 7 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mire, y el Señor va a disciplinar aquí al pueblo, ¿no?
envía serpientes ardientes, todos comienzan a ser mordidos por las serpientes, ¿no? Y realmente ser mordido por una serpiente no es que usted en ese momento se muere, es una muerte dolorosa, tiene que pasar de 15 a 30 minutos, a usted le pasan muchas cosas, comienza a perder la vista, comienza a convulsionar, recibe un paro respiratorio hasta que se muere, ¿no? Entonces imagínense a todos ellos, miles de serpientes mordiendo a toda la congregación, desesperados, ¿no? Muriéndose, por aquí, por acá, niños, adultos, jóvenes, siendo mordidos por serpientes. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El pueblo se da cuenta, ¿no?, de que pecó. Dijo: y este castigo es enviado por Dios, porque pecamos, hicimos mal, hablamos en contra de Dios, hablamos en contra de Moisés, y este es el juicio de Dios para nosotros ahora por ese pecado. Y viene a Moisés, le explica, le dice: hemos pecado, estamos conscientes de que hemos pecado, por favor ruega a Jehová para que quite de nosotros estas serpientes, ¿no? Moisés va, ora a Dios, y Dios, que es tan misericordioso, vuelve a escuchar a su pueblo, ¿no? Salmo 103 del 6 al 9 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Mire, en ese tiempo el Señor envió serpientes ardientes, ¿no?, los cuales mordían a las personas e inyectaban su veneno, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos un veneno más mortal que el veneno de las serpientes, es el veneno del pecado, ¿no?, del cual venimos y nacemos infectados todos, absolutamente todos. ¿Qué hizo el Señor contra estas serpientes? Porque Moisés va donde el Señor, ora, y Jehová dijo a Moisés, versículo 8: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Porque Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y vivía, ¿verdad? Hasta ahí. Bien, ¿qué es lo que pedían esos arrepentidos de su pecado? Que Moisés pida a Jehová. ¿Qué es lo que pedían? Que quite las serpientes, ¿verdad? Van donde Moisés, le dice: por favor, ora por nosotros y dile al Señor que quite las serpientes. Ahora, ¿el Señor quitó las serpientes? No las quitó, ¿verdad? Sino que Él manda una provisión divina. Da una provisión. Entonces le dice a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y es una serpiente de bronce, y levántala, ¿no? Y todo aquel que vea la serpiente vivirá. Ahora, ¿por qué Dios le dice que haga una serpiente? ¿Por qué Dios le dice una serpiente? Si supuestamente en ese tiempo la serpiente era sinónimo de maldición, ¿no? Ustedes recordarán que en Génesis 3:14 Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las serpientes, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, ¿no? ¿Por qué el Señor dice que haga una serpiente si era sinónimo de maldición? ¿Y por qué el Señor Jesús se compara con la serpiente levantada en el desierto? Vayan conmigo a Juan 3, al versículo 14 al 15. Juan 3, del 14 al 15. Mire, Nicodemo va donde el Señor le comienza a decir: es necesario que nazcas de nuevo. Y él dice: ¿cómo se hace eso? Dice: no puedo meterme otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer. Y el Señor dice: no estoy hablando de eso, ¿no? Es un nacimiento espiritual. Y en esa conversación el Señor le dice esto, ¿no?
de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahí dice esto: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dice a Nicodemo: ¿ves esa serpiente que levantaron en el desierto? Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, dice. Y mi pregunta es: ¿por qué Dios utiliza una serpiente? ¿Por qué el Señor se compara con una serpiente si la serpiente era maldición en ese momento? ¿Por qué Dios no le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Hazte la imagen de un cordero sin mancha, ponle sobre un asta y levántalo? Sino que le dijo: hazte una serpiente. Y era una serpiente de bronce, y el bronce en ese tiempo significaba el juicio de Dios. Bien, ¿por qué eso? Busquen conmigo Gálatas 3:3. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Gálatas 3, versículo 3. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: todo el que es colgado, maldito todo el que es colgado de un madero. Bien, el Señor Jesús le dice a Nicodemo: la serpiente que estaba levantada en el desierto era yo, Nicodemo. El Señor se hace maldición por usted y por mí, llevando todos los pecados suyos, míos y de todos sobre sus hombros, y va a la cruz. Y en la cruz dice: maldito todo el que es colgado de un madero. La serpiente en el desierto es una prefigura del Señor Jesucristo, de lo que iba a venir. Y Él se hizo maldición por usted y por mí. Y fue a la cruz, sufrió todo lo que tenía que sufrir, para que nosotros por fe miramos al Señor Jesucristo y poder ser salvos, ¿no es cierto? Ahora, Jehová le dijo a Moisés: hazte la serpiente, elévala, y todo el que vea la serpiente va a vivir, ¿no? Así esté mordido, va a vivir. Tal vez muchos de ahí dijeron: pero eso es absurdo, ¿no? ¿Cómo es que si me muerde una serpiente solamente voy a ver una figura y voy a estar vivo, ¿no? Realmente es absurdo. Tal vez muchos ni siquiera creyeron en eso, ni siquiera quisieron mirar la serpiente y murieron. Si hoy a usted le muerde una serpiente y le dice: ¿sabe que tiene que mirar algo para hacer? Usted va a decir: eso es ilógico, ¿no? Yo tengo que ir al hospital para que me vean, para que me pongan un antídoto y todo eso, ¿no? Pero mirar a un objeto, a la serpiente, tal vez muchos de ellos no. Pero todos tenían que mirar con fe, ¿no? Creyendo que Dios los iba a salvar, mirando a esa serpiente. Y ahora también es así, ¿no? Nosotros tenemos que mirar por fe a Jesucristo, sabiendo que Él puede salvarnos. Mire, para este sermón estaba revisando la historia de conversión de Charles Spurgeon. No sé cuántos de aquí conocen o saben acerca de Charles Spurgeon. Es bastante conocido, ¿no? El rey de los predicadores. Tiene unos sermones bastante interesantes, ¿no? Predicó mucho, muchos se convirtieron gracias a sus predicaciones. Y me llamó mucho la atención la conversión de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dice eso, ¿no? Comentando acerca de esto. Dice: estuve años y años sintiendo que estaba al borde del infierno. Estaba descontento, desanimado, desesperado. Soñé con el infierno. Mi vida estaba llena de dolor y miseria, creyendo que estaba perdido. Mire, Charles Spurgeon nació en una familia cristiana. Su abuelo era predicador, su padre era predicador. Todos los domingos iba a la iglesia, oraba. Pero aún así él sentía que le faltaba algo, ¿no? Que todavía él no había aceptado a Jesucristo, no había conocido al Señor. Entonces una mañana hubo una tormenta, una nevada grandísima, justamente el domingo que él tenía que ir a la iglesia, y todas las calles estaban llenas de nieve y él no pudo ir a su iglesia.
Entonces su mamá le dice, ¿sabes qué? Aquí a la vuelta de nuestra casa hay una iglesia metodista pequeña. ¿Puedes ir ahí? Él va, se sienta, no había más de 15 personas, se sienta y el predicador de la iglesia esa mañana no pudo llegar a dar el mensaje. Así mismo con la nieve, tal vez no pudo pasar. Pero se sentó Charles Spurgeon ahí, en una de esas sillas. Y entonces se levantó un hermano, que no era un doctor, no era un predicador, que no manejaba mucho las escrituras, y abrió su texto en Isaías 45, 22. Búsquenlo, por favor. Isaías 45, 22. Y este hombre, este hermano que no era predicador, abrió las escrituras, abrió en este pasaje y dijo esto: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y el predicador comenzó a predicar, ¿no? Y dijo esto. De hecho, esto es un texto muy simple. Dice, mirad. Ahora bien, no tienen que hacer mucho esfuerzo ni tener mucho dolor. No se trata de levantar el pie o el dedo, es solo mirar. Un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Puede que sea el tonto más grande y sin embargo puede mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Pero luego el texto no solamente dice mirad, sino dice mirad a mí. Sí, muchos de ustedes están mirando a sí mismos, pero no sirve de nada. Nunca encontrarán ningún consuelo en ustedes mismos. Algunos dicen que miran a Dios, pero no. El texto dice, mírenlo, mírenme a mí, miren a Jesucristo, mírenlo a Él. Y el hombre continuó, ¿no?, de esta manera. Dijo, mírame a mí, estoy sudando gotas de sangre. Mírame, estoy colgado en la cruz. Mírame, estoy muerto y sepultado. Yo me levanto de nuevo, mírame a mí, yo asciendo al cielo. Mírame a mí, estoy sentado a la diestra del Padre. Oh pobre pecador, mírame, mírame, mírame. Luego de hablar poco más de 10 minutos acerca de este tema, el predicador movió y fijó su mirada sobre el joven Charles Spurgeon. Y le dijo, joven, te ves miserable. Y siempre serás miserable. Miserable en la vida y miserable en la muerte. Si no obedeces el texto, pero si obedeces ahora en este momento, serás salvo. Y luego el predicador levantó las manos y gritó, dijo, joven, mira a Jesucristo. Mira, mira, mira. No tienes más nada que hacer, sino simplemente mirar y vivir. Y luego Spurgeon dijo, allí mismo la nube desapareció, la oscuridad se disipó, y en ese momento vi el sol. Y en ese momento pude ver al Salvador. En ese día feliz que encontré al Salvador, aprendí a aferrarme a sus amados pies. Fue un día que nunca olvidaré. Escuché la palabra de Dios y ese precioso texto me llevó a la cruz de Cristo. Mire, si usted esta mañana aún no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, lo único que tiene que hacer es mirar a Jesucristo. Mire su sacrificio, mire su sangre derramada por usted. Mire su amor, mire su gracia. Mire su sacrificio. Cambia a Dios. No tiene que hacer nada más. Simplemente mire al Señor, ponga su fe en Él y vivirá para siempre. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por ir a la cruz, Señor. Por ir a la cruz por nosotros, Señor, rebelde, Señor. Señor, si esta mañana venimos desanimados, Señor, permite levantar nuestra mirada, Señor, y verte aquí, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor. Permítanos recordar, Señor, el gran sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, aún sin merecer. Padre amado, si en esta mañana hay alguien aquí que todavía no conoce al Señor, Señor, y tal vez vino desanimado, Señor, deprimido, Señor, que pueda verte, Señor, que pueda levantar su mirada, Señor, que pueda verte en la cruz, Señor,
pueda ver tu amor, que pueda ver tu salvación, Señor, que pueda ver tu gracia derramada sobre él. En nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.